Bienvenidos al análisis de Comerte Entera, donde una vez más, amigos, vemos a Rosalía... Nada, tranquilos. En verdad, antes de continuar con el análisis, vamos a contar una breve historia. Entre el 4 y el 5 de noviembre de 2020, Antón anuncia que sacará el tema más importante de su carrera. Recordemos que hasta el momento el tema con más visitas que tiene es un tema con Rosalía. Zetangana vincula esta canción a unas cifras y además comenta que le gustaría entrar en el top mundial de Spotify. Antes de que el tema salga en YouTube, se filtra, sin querer, no solo la canción, sino el videoclip. Es decir, lo visual. A las 12 sale Tú me dejaste de querer, un tema donde Antón no pretende realizar ninguna referencia a Rosalía. Sin embargo, se dan múltiples relaciones que ve la gente con Rosalía en videoclips anteriores. ¿No se ha dado cuenta que los aviones también aparecen en un videoclip de Rosalía? También ha pasado por alto que mientras un chico se está tirando unas barras, la modelo que da palmas se parece a la chica que viste de rojo. No se ha dado cuenta y lo saca. Es cuando la gente empieza a hablar de todas esas relaciones. Y Antón dice: ¡Hostia! Nos hemos equivocado. Muchas de estas cosas la gente las va a entender como referencias a... Vaya. Pero aún así consigue todas las cifras que se había propuesto y le sale bien. Yo pensaba que habiendo dicho que iba a ser la canción más importante de su carrera y contando con ese pedazo de equipo que tiene detrás, pensaba que el gran especialista en marketing no iba a dejar pasar por alto ciertos detalles. El tema es un temón y obviamente se iba a pegar. Lo que pasa es que consiguió todo esto en solo 2 días. Le vimos en todos los sitios, en La Resistencia, en casa de Ibai, donde también se vuelve a vincular a las cifras y se movilizan a los oyentes. Y aparte, la gente habló mucho por el chismorreo que había dado la confusión de... En verdad, en cine y en todo lo audiovisual las cosas no se hacen porque sí. Cuando ves las películas de David Lynch, ves como cada pequeño detalle es una pieza de un puzzle gigante en el que todo cobra un sentido al final. El puzzle encaja a la perfección y todo está cuidadosa y perfectamente hilado. Pero parece que aquí, incluso el Nice to meet you fue una confusión. ¡Qué error de comunicación! Sabemos que Zetangana no comunica mal y que cuida mucho los mensajes que aparecen, incluso cuida su futuro. Es así, como en una entrevista, él comenta que toda la gente está viendo a Rosalía hasta en el Gotelé. Dejará de ver a Rosalía en las manchas del Gotelé. Gracias a esta consigue romper esa obsesión con Rosalía y desvincularse de esa idea. La peña comienza a hacer un montón de memes, que también circulan como la espuma, y además le ayudan a limpiar todo ese gran debate que ha generado sin darse cuenta, porque se le pasó por alto un detalle. Pero bueno, malo no ha sido. Este tema además ha podido ser interpretado por todo el mundo, ya que con 4 acordes podías marcarte toda la performance. Tras dejar el lienzo en blanco y limpiar el terreno, Zetangana ya puede generar nuevas ideas, como es la siguiente que veremos. Una oda a la arquitectura brutalista de los 60, hablando de una femme fatal en la letra. Sin embargo, el videoclip nos expresará cosas diferentes, que en unos instantes veremos. Os dejo con Julieta Weibel y su análisis de Comerte Entera. Un placer. Antes de irme, esta historia, evidentemente, es una historia. La gente ve a hasta en el Gotelé. La gente se está fijando en el Gotelé de los videoclips. Al final de este vídeo os diré por qué esto y esta historia me encanta. Dejará de ver a Rosalía en las manchas del Gotelé. Y con esta breve historia, en la que luego nos explicará por qué le gusta esta historia, empecemos con el análisis de Comerte Entera, que está dividido en estas etapas que tenéis también en la cajita de información. Primero, hablaremos de arquitectura. Lienzo en blanco para arquitectura de Carvajal, escenario donde ya rodó Cupido anteriormente y en el que también estaba rodada la película de La Madriguera de Carlos Saura. La vivienda está construida en torno a un jardín central y rodeada de jardines cuidadosamente planificados. Es un planteamiento que recuerda cómo los maestros de la arquitectura moderna española se fijaban en Wright o en Le Corbusier, que es cuando Le Corbusier dijo: ¿a dónde vais, gente, con estos muros de carga? Que me están matando. Os voy a presentar la planta libre. Esto es que la distribución del espacio no queda sentenciada por los muros de carga, sino que nos cargamos todos esos muros de carga y gracias al hormigón armado, que de hecho la casa Carvajal está entera hecha de hormigón armado, entonces gracias a este hormigón armado y a los pilares liberamos toda la planta, y es así la estructura de la casa Carvajal, de una sola planta. Y también, como hizo Le Corbusier, la limitación de los espacios viene dada por los muebles, que también Le Corbusier pues hizo muebles, es que era un dios. Y ahora hablemos de cine. Bárbara Leni es nuestra actriz protagonista y seguro que la conocéis por Magical Girl de Carlos Bermud.
Y si no habéis visto esa película, os la recomiendo muchísimo porque es de las joyas que tenemos en España. Increíble fichaje, Little Spain, Santos Bacana y todo el equipo. El plano cortando un diente de ajo con una cuchilla de afeitar es una referencia a uno de los nuestros de Scorsese. Y en cuanto a referencias de cine no he encontrado más. Si sabéis de alguna más, me encantaría que la dejaseis en comentarios. Vamos a música. Tiene un estilo bossa nova, que ya había dicho él en redes que este tema, Comerte entera, iba a estar propiciado por 3 grandes núcleos. De hecho, el tema lo tiene con Toquinho, que es una leyenda brasileña de la bossa nova. Aparte, cuando oímos esa mina es un peligro, esa chica es un peligro, oímos ese funk carioca, que está ahora petándolo en Brasil. Lo oímos después del Comerte entera. Comerte entera. Por cierto, no escucharemos la canción por temas de copyright y desmonetización de Sony. Si te gusta mi canal, me puedes apoyar dejándome un like, suscribiéndote o charlando conmigo en Patreon, que es como un blog, y hablamos ahí todas las semanas. Y desde aquí quiero mandar un saludo a todos mis patrons. Muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando. Y además que son la hostia, porque tienen unas ideas increíbles. Os quiero. Y ahora vamos con la historia. Vamos a ver qué está pasando en Comerte entera. Bien, nos presentan el plano de los ajos y aparte vemos que están de mudanza. Es decir, cualquier mudanza representa un cambio, quizás el cambio de Zetangana al madrileño. La siguiente localización será un paseo invernal por los jardines de Lepanto frente al Palacio Real, donde vemos a unas monjas motorizadas haciéndonos ver ese contraste temporal. El antiguo, la España profunda que veíamos en Demasiadas mujeres, con el nuevo toque innovador y vanguardista que está dando Zetangana a sus movidas. Vemos pasear a Bárbara Leni, enfundada en un total look Gucci y con un bolso Jackie, con mucha porte y muy sofisticada. Cuando entramos en el restaurante Lardi, un icono de la restauración madrileña, vemos al camarero erguido, a ver qué pasa, porque alguien con mucha aporte acaba de entrar, alguien que le impone. La gente de dinero ahí está hablando, pim pim, entra y las miradas de los camareros se fijan en ella. De hecho, los camareros le miran de reojo. En esta transición vemos un claro paralelismo entre Zetangana y Bárbara Leni, estando los dos en la misma casa e incluso bailando con el mismo estilo, un estilo dejado de pesadez pero dejándose de llevar. Con esto podemos interpretar que Bárbara representa a Zetangana y que cuando se abraza a sí mismo, Bárbara, enfundada en Gucci, abraza a Zetangana en chándal, que siempre mira al suelo, mientras que el otro Zetangana, en este caso Bárbara, le reta con la mirada. Todo esto cobra sentido con la mudanza, el paso de Zetangana al madrileño. El yo de ahora con el yo de antes abrazando. El Zetangana de jersey de cuello alto negro está en casa, en una casa que se está mudando, mientras que el Zetangana representado por Bárbara Leni está asentada en una mansión increíble y echándose un bailoteo. Sin irnos más lejos, parece que el Zetangana de chándal es una vida dólares, mientras que el Zetangana que está de mudanza representa el disco de bien y termina generando esa comunión modernidad-antigüedad con la madrileña sofisticada comiendo un gran cocido. Los adinerados, ejecutivos, lo que sean, están pasmados. Están pasmados de que la chica haya entrado con tanta hambre, que esté pidiendo tantos platos y que los camareros solo la sirvan a ella. Los camareros están demasiado ocupados sirviéndole a Bárbara Leni y están descuidando a los ejecutivos adinerados. Es Bárbara Leni quien se come todo el pastel, bueno, todo el cocido, con la mano además. Parece que el restaurante es algo más que un restaurante y que nos está representando a la industria musical. Quizás Zetangana hasta el momento era considerado un rapero más. Sin embargo, ahora con el madrileño se mete a una industria musical de ejecutivos adinerados. Es decir, Zetangana ahora mismo está atrayendo a un público mayor, un target más adinerado. Si observamos detenidamente la actitud de los camareros, el primero erguido no sabe bien quién ha entrado ni qué va a pasar, solo siente que impone. Los demás camareros miran de reojo a la nueva persona que acaba de entrar en el restaurante y con mucho gusto empiezan a servirle y a darle todo lo que pida. ¿Que quieres un cocido? Mira, no es algo muy habitual. ¿Que lo quieres comer sin cuchillo y tenedor?
para ti entero, te dejamos hacer lo que quieras. Es por todo esto que está bastante claro que los camareros representan al público, siempre atento, a veces erguido, esperando qué será lo siguiente que ocurra, quién será ese nuevo que entre. ¿Nos sorprenderá? ¿No nos sorprenderá? En este caso nos ha sorprendido. Y mucho. Resumiendo, La Mina Peligrosa ha entrado en la industria musical, con mucho hambre y quedándose de sobremesa. Todos se van e incluso cuando el restaurante cierra. Los camareros, el público, se lo permite. Le permitimos que deje los pies, que pose los pies encima de la mesa. Tengo que mencionar la increíble luz que entra por la ventana, que refuerza esa posición y todo lo ocurrido en el restaurante. Todos se han ido y ella sigue. Como veis, la letra venía a decirnos cosas diferentes a lo que nos dice lo visual, que uniendo ambos vemos cómo conseguimos sacarle todo el sentido, y de hecho las barras de la canción nos relacionan a canciones anteriores, igual que el videoclip nos relacionan a Zetangana anteriores y Zetangana de ahora. Todo esto se suma a esta teoría de la mudanza, a representar un antes y un después. Es que todo esto está muy claro, esta gente comunica de maravilla, todo se ve perfectamente. Otra cosa que quería comentaros es que no siempre que Antón saque un vídeo voy a analizarlo, lo haré cuando sea preciso y tenga mucha chicha. ¿Qué ha pasado en estos casos? Pues que me ha venido primero con Diana Khan, haciéndome pasar por toda la historia del arte. Luego me ha venido con Little Spain y con Santos Bacana, haciéndome obras maestras. Pues es que yo... Bueno, y aparte, todo esto ha coincidido con Aliz cantando. Es que yo no podía aguantarme. No podía, o sea, es que estaba en una nube. No podía más con el hype. En fin, eso es lo que pasa. A todo esto, estaros atentos a mis redes porque en este mes va a salir un rewind de videoclips del 2020. Hemos visto como 2020 nos ha brindado con una pandemia mundial, con un Black Lives Matters, han sido las elecciones de Estados Unidos. Todo esto ha sido reflejado en videoclips. Y solo con videoclips se puede decir todo lo que ha pasado en 2020. Así que va a haber un rewind de videoclips de 2020 muy muy chulo. Así que estaros atentos a todas mis redes porque dentro de poco saldrá. Por cierto, quiero recomendaros un vídeo sobre marketing hablando de Zetangana de una chica buenísima. Aparte, ya os he dicho antes que si os gusta mi contenido y queréis apoyarme, ya que me está costando monetizar muchas cosas, podéis apoyarme en Patreon. Yo soy diseñadora y directora de arte y paralelamente estoy realizando videoclips. Dentro de poco saldrá algo muy increíble con Pablo Zar, Evia Zar, que os invito a que lo sigáis porque estaros atentos. Va a ser la caña. En fin, os dejo con lo último del vídeo, porque esta historia me encanta. Dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé. La gente ve a Rosalía hasta en el gotelé. Es decir, la gente se está fijando en el gotelé de los vídeos. ¿Por qué esto me encanta? El público ha estado viendo y reviendo el madrileño, los vídeos, fijándose en cada detalle, en cada gotelé. Los camareros han estado sirviendo y sirviendo y sirviendo y alimentando al madrileño. Que la gente ponga tanta mira en los vídeos es algo buenísimo. Lo único que ocurre es que esta vez lo han hecho por el chismorreo, por la salsa rosa. La cosa es no hacerlo solo por el cotilleo, sino por el arte, que es básicamente lo que se muestra en este canal. Porque con todo ese equipazo detrás, como para no celebrar todo su trabajo, como para no mencionar cada detalle que sale en pantalla, cada plano, cada composición, quizás la mayoría de gente está más acostumbrada a buscar detalles textualmente, en barras, pensalas. Pero es que el visual también tiene barras. Pensalas. Actualmente podemos ver metáforas, alegorías, pero es que lo mismo podemos ver en lo visual. La poesía no solo está en los libros, también está en la pantalla y en todo lo que nos rodea. Si estás viendo esto, estás viendo un canal para pensar visualmente. En cuanto al chismorreo y el arte, personalmente soy una persona que la salsa rosa ni me viene ni me va, me da igual, no me importa ni lo más mínimo. Pero el arte va de sentimientos y es innegable que grandes obras de arte han sido propiciadas por un amor, por un engaño, por una muerte. El ejemplo que me gusta siempre poner sobre esto es los 4 de Glasgow. 4 colgados de diseño, arte y arquitectura, un poco cochinos, que los situamos en el Art Nouveau de Escocia, modernismo escocés, que tenían un cuarteto amoroso que daba gusto. Y es que este cuarteto amoroso se veía en acuarelas, en carteles e incluso en su arquitectura. Quizás tú les encargabas una silla y podías ver ahí pues 4 rosas que les representaban a ellos, o lágrimas, o 4 cuadrados que también les representaban a ellos. Y tú se lo habías encargado, pero ahí te meten su cuarteto amoroso. Entonces, chico, a mí la salsa rosa me importa un pimiento.
pero cuando tiene que ver con el arte y sobre todo se ve en una obra, me llama la atención. Así es que en este canal jamás se ha hablado de salsa rosa ni nunca se va a hablar de eso. Pero si ocurren cosas como estas, pues sí que se va a hablar. Y se hablará y se exprimirá y se analizará y todo. Así que bueno, ya veis que el amor y el chismorreo no es la primera vez que genera una obra de arte. De hecho, podemos poner aquí un montón de ejemplos y no terminar nunca. En fin, creo que se puede aprender que cuando entiendes unas referencias y entiendes al artista en consonancia con todo lo visual y con toda la letra, etcétera, lo disfrutas todo a por mil y que cualquiera puede disfrutarlo y entenderlo. No hace falta ser un friki para entenderlo. Ya sabéis que yo sí que lo soy y que me flipan estas cosas. Y creo que los que estáis suscritos a este canal es por eso. Y si no, suscríbete, que algo has aprendido, ¿no? Algo has aprendido. En fin, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Estaros atentos del Rewind de 2020 y nos vemos en próximos. Chao. ¿Qué pasa? Puedes seguirme en Instagram, Twitch y Twitter, además de en otras redes sociales. Puedes formar parte de mi contenido, así como recibir novedades y regalos, suscribiéndote a Patreon por solo 3, 7 o 15 euros al mes. Sin permanencia.